La cámara del trono del soberano eterno había sido diseñada para inspirar admiración y temor a partes iguales. Los techos abovedados de la catedral estaban cubiertos de material bioluminiscente que lo bañaba todo con una luz fría y clínica. El trono en sí se encontraba sobre una plataforma que requería que los suplicantes subieran 17 escalones, uno por cada mundo conquistado personalmente por la reina Selení Bartara durante su reinado. Selení estaba sentada ahora en ese trono, revisando las proyecciones tácticas que se mostraban en el aire frente a ella, mientras sus consejeros discutían sobre el destino de las naves humanas capturadas. La batalla en el sector Arcturus había sido decisiva. 3 fragatas humanas destruidas, una capturada, mínimas bajas al Bari. Debería haber sido una victoria perfecta. Lord Caven afirmó que los presos deben ser trasladados inmediatamente a los centros de procesamiento. Sus largas orejas estaban echadas hacia atrás en la postura agresiva que Albari adoptaba cuando abogaba por la violencia. Los protocolos de interrogatorio estándar, seguidos de la ejecución pública, envían un mensaje a las células de resistencia restantes. Algunos podrían tener valor de inteligencia, replicó la comandante Tera. La tripulación de mando de las fragatas capturadas debería permanecer retenida durante más tiempo para su extracción. Selení escuchaba con la mitad de su atención, la otra mitad ocupada por el extraño vacío que parecía seguir a cada victoria últimamente. Otro mundo sometido, otra resistencia aplastada. Otro día de poder absoluto, que la deja completamente inerte. ¿Y el piloto? Alguien preguntó. La atención de Selení se agudizó. ¿Qué piloto? El humano que mató a 17 de nuestros guerreros durante el abordaje, dijo Caven con rabia apenas contenida. El teniente Connor Drake, según su designación militar, debería ser ejecutado inmediatamente como ejemplo. 17 Selení interrumpió. Un humano mató a 17 guerreros Albari. Con armadura de combate y posicionamiento defensivo, aclaró la comandante Tera. Pero sí, poseen una capacidad de combate inusual para su especie. Selení sintió que algo despertaba su curiosidad, el primer interés genuino que sentía en meses. Tráiganmelo. Sus asesores intercambiaron miradas. Majestad, solo es un piloto, protestó Caven. Rango insignificante, sin valor estratégico. Mató a 17 de mis guerreros. Quiero ver qué provoca ese tipo de resistencia. El tono de Selení no rompió ningún argumento. Tráiganlo aquí ahora. 20 minutos después, las puertas de la cámara del trono se abrieron de par en par y 2 guardias Albari escoltaron al prisionero humano al interior. Vestía una armadura de combate completa, marcada y con quemaduras de batalla, y el voluminoso casco le ocultaba el rostro. Tenía las manos atadas, pero caminaba con paso firme, sin mostrar señales de las heridas que Selení sabía que debía haber sufrido. Los guardias lo obligaron a arrodillarse al pie de la plataforma del trono. No opuso resistencia, pero algo en su postura sugería que su conformidad era una elección más que una sumisión. Selení lo estudió desde su posición elevada. La armadura era tosca para los estándares Albari, pero efectiva. Lo había mantenido con vida el tiempo suficiente para matar a 17 de sus mejores guerreros. Intentó imaginar qué clase de humano llevaba esa armadura. ¿Qué rostro se escondía bajo ese casco? Quítate el casco, ordenó en tono estándar. El humano no se movió. Los guardias alzaron sus armas de plasma en señal de advertencia. Caven dio un paso al frente. La reina te ha dado una orden. Humano. Obedece o te lo arrancaremos junto con la cabeza. Lenta y deliberadamente, el humano extendió sus manos atadas y desenganchó los sellos del casco. El siseo de la presión igualándose resonó en la cámara silenciosa. Él se quitó el casco y Selení finalmente vio el rostro de su enemigo. Era más joven de lo que ella esperaba, de unos 20 y tantos años según los estándares de envejecimiento humano, aunque su corta esperanza de vida dificultaba calcular la edad. Cabello oscuro enmarañado por el casco, heridas leves en el rostro, un corte sobre un ojo, hematomas en la mandíbula.
Sus ojos eran de un inusual tono azul verdoso que parecía captar la luz bioluminiscente. Pero no fueron sus rasgos faciales lo que hizo que el discurso preparado de Selení se le atascara en la garganta. Era la forma en que la miraba. No con odio, aunque tenía todas las razones para odiar a la reina que había conquistado a su pueblo. No con miedo, aunque estaba prisionero ante alguien que podía ordenar su muerte con una sola palabra. No con la evaluación calculadora que había visto en innumerables enemigos que intentaban encontrar una debilidad que explotar. La miró con lástima y bajo esa mirada, con algo peor, una profunda decepción, como si hubiera esperado algo mejor y se hubiera sentido defraudado por lo que encontró. Selení había pasado 15 años al mando del Imperio Albari. Había afrontado intentos de asesinato, aplastado rebeliones y expandido su territorio con una eficiencia implacable. Miles de personas la habían mirado con miedo, con odio, con asombro. Nadie, absolutamente nadie, la había mirado jamás con lástima. El silencio se prolongó. Sus asesores se movieron incómodos. Los guardias mantuvieron su entrenamiento en armas. Y este ser humano, este prisionero, este enemigo que había matado a 17 de sus guerreros, la miró a los ojos con una expresión que decía que veía más allá del trono, la corona y el imperio, algo que ella había pasado toda su vida ocultando. Él percibió su soledad. «Te pregunté tu nombre», dijo Selení, con una voz más áspera de lo que pretendía porque algo en su mirada la había perturbado. «Teniente Connor Drake, segunda flota, fuerza de defensa de Arcturus», dijo con calma. Su estilo era marcado, pero claro. Número de serie 7749, Delta 6. No me importa su designación militar. Selení se inclinó hacia adelante, intentando recuperar la ventaja psicológica que su expresión le había arrebatado de algún modo. Quiero saber por qué un solo humano mató a 17 de mis guerreros. ¿Qué impulsa ese tipo de resistencia desesperada? Connor permaneció en silencio un momento, sin apartar la mirada de ella con esa inquietante franqueza. «Lo mismo que te impulsa a ti», dijo finalmente. «La convicción de que aquello por lo que luchamos importa más que el precio». «¿Y por qué luchas? Tu resistencia es feudal. Tenemos cifras superiores, tecnología superior. Luchamos por existir como nosotros mismos y no como súbditos de vuestro imperio», interrumpió Connor con suavidad. «Y tienes razón, probablemente perderemos. Pero el coste que les infligimos podría hacerles preguntarse si la conquista merece la pena. Así no funcionan los imperios», dijo Selení con frialdad. «No cuestionamos. Intensificaremos la presión hasta lograr la victoria». Conozco esa expresión otra vez, lástima y decepción. Eso es lo que lo hace trágico. ¿Te atreves a juzgarme? Selení se puso de pie, y su voz resonó en la cámara. Tú, un soldado de una especie que apenas puede sobrevivir más allá de tu sistema solar de origen, te crees con el derecho de juzgar a un imperio que ha traído orden a 47 mundos. No estoy juzgando tu imperio, dijo Connor en voz baja. Estoy observando lo que te ha costado y me pregunto si ya te has dado cuenta. La sala del trono estaba en absoluto silencio. Los consejeros de Selení parecían conmocionados de que la prisionera aún hablara, y mucho menos de que dijera cosas que rayaban en la traición. Los guardias apretaron con fuerza sus armas, esperando la orden de ejecución. Pero Selení no podía apartar la mirada de aquellos ojos azul verdosos que veían demasiado. ¿Cuánto crees que me ha costado exactamente? Ella lo exigió. Todo lo que importa. Connor dijo, miren a su alrededor. Están rodeados de consejeros que les temen, guardias que les obedecen, súbditos que se inclinan ante ustedes, pero quien les conoce realmente, quien les ve como algo más que la corona que llevan, quien lloraría su muerte como persona en lugar de luchar por la sucesión. Las palabras impactaron como golpes físicos porque articulaban algo que Selení había sentido pero nunca reconocido. El profundo aislamiento del poder absoluto. La soledad de ser temido en lugar de conocido. Guardias, dijo, controlando cuidadosamente su voz.
Lleven al prisionero a la celda de detención, no a las celdas de ejecución. Habitaciones individuales. Caben dio un paso al frente, con las orejas rígidas por el disgusto. Majestad, este humano es peligroso. Es un soldado herido contra todo un ejército de guerreros. Creo que podemos gestionar el riesgo de seguridad. Selení le dio la espalda a Connor. Un despido. Todavía no he terminado de comprender qué motiva su resistencia. Será detenido para ser interrogado nuevamente. Oyó a los guardias ayudando a Connor a levantarse, oyó sus pasos mientras lo escoltaban afuera. No se dieron la vuelta hasta que las puertas se cerraron tras ellos. Luego se recostó en su trono y contempló el espacio vacío donde el humano se había arrodillado, tratando de comprender por qué su lástima la había conmovido más que cualquier amenaza o insulto. Caben se acercó con cautela. Majestad, con todo respeto, mantener vivo al ser humano es desestimado, dijo Selení tajantemente. Quiero que la cámara quede despejada para todos ustedes. Sus asesores intercambiaron miradas de preocupación, pero obedecieron. En cuestión de minutos, Selení se encontraba sola en la vasta sala del trono, rodeada por los símbolos de su poder y sintiéndose más aislada que nunca en su vida porque un prisionero humano la había mirado y había visto lo que nadie más se había atrevido a reconocer. Que había construido un imperio y se había perdido a sí misma en el proceso. Y lo peor fue que parecía decepcionado, como si hubiera esperado más de ella. Como si él pensara que ella podría ser más de lo que se había convertido. La idea era absurda, peligrosa. Debería haber ordenado su ejecución de inmediato. En cambio, activó la cámara de vigilancia de su celda y lo observó quitarse la armadura con meticuloso cuidado, atendiendo heridas que deberían haberlo debilitado, pero que, por alguna razón, no lo hicieron. Y se preguntó cómo sería que alguien la mirara no con miedo ni odio, sino con esa clase de comprensión lúcida que decía que la veían, que realmente la veían, y que pensaban que tal vez valía la pena conocerla. La idea la aterrorizaba, y esa era precisamente la razón por la que no podía apartar la mirada. Transcurrieron 3 días antes de que Selení reconociera lo que todos en su estructura de mando ya habían notado. Estaba obsesionada con el prisionero humano. Revisaba las grabaciones de vigilancia de su celda con una frecuencia que la avergonzaría si alguien supiera las cifras exactas. Leyó los informes médicos sobre sus lesiones. Analizó las grabaciones del combate durante el abordaje, observándolo luchar con una combinación de precisión táctica y creatividad desesperada que su formación militar no lograba clasificar del todo. Connor Drake no se comportó como un enemigo derrotado. Mantuvo la disciplina, haciendo ejercicio a diario a pesar de las lesiones, manteniendo su celda ordenada y siguiendo las rutinas que podía mantener en cautiverio. Pero también hizo cosas que no tenían ningún sentido táctico. A veces cantaba canciones en idiomas que el software de traducción no podía interpretar. Dibujaba imágenes en las paredes utilizando la condensación de los sistemas ambientales. Pasó horas sentado en silencio, mirando al vacío con una expresión que Selení reconoció porque ella misma la había puesto en momentos privados. Un profundo hastío ante el ciclo interminable de violencia. Al cuarto día, Selení tomó una decisión que horrorizaría a su jefe de seguridad si la supiera. Ella fue sola a la celda de Connor, Unk. Majestad, debo protestar. La comandante Tera comenzó cuando Selení despidió a los guardias. Tomado en cuenta y desestimado. Espera afuera. Si no salgo en 30 minutos, puedes entrar y ejecutar al prisionero por atacarme. El tono de Selen dejó claro que la discusión había terminado. Entró en la celda y Connor se puso de pie de inmediato, un gesto de respeto que la sorprendió. La mayoría de los prisioneros se encogían de hombros o intentaban imponerse. Él no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente reconoció su presencia con la misma calma mesurada que había mostrado en la sala del trono. Puedes sentarte, dijo Selení, tomando la única silla de la habitación. Un sutil juego de poder. Prefiero estar de pie, si no te importa, dijo Connor cortésmente. No me importa. Siéntate. Se sentó en la plataforma para dormir,
manteniendo el contacto visual de una manera que sería una insubordinación entre los Alvari, pero que, de alguna manera, no le pareció irrespetuosa. «Mataste a 17 de mis guerreros», dijo Selení, decidiendo comenzar con los hechos en lugar de las incómodas preguntas que su mirada suscitaba. 16 durante el abordaje, y uno más que murió a causa de las heridas. «Lo sé», dijo Connor en voz baja. «Recuerdo el rostro de cada uno de ellos». La confesión la sorprendió. Esperaba una justificación o una evasiva. «No intentes excusarlo. Alegar que era un combate necesario, que era necesario para proteger a mi tripulación. Pero eso no lo justifica ni borra lo que les arrebaté a esos guerreros y a sus familias». Él la miró a los ojos. Tenían vidas, futuros, gente que se preocupaba por ellos. «Yo acabé con eso. El hecho de que estemos en guerra no cambia esa realidad». Selení volvió a sentirse desorientada. «Entonces, ¿por qué luchar? Tu resistencia es feudal. Cada batalla te cuesta recursos irreemplazables, vidas que no puedes permitirte perder. Luchamos porque la alternativa es aceptar la subyugación». La voz de Connor era tranquila pero firme. «Y sí, probablemente perderemos, pero podemos hacer que sea lo suficientemente costoso como para que tal vez te cuestiones si la conquista vale la pena. Los imperios no funcionan así. No nos retiramos por el coste». «Lo sé», interrumpió Connor con suavidad. «Intensificas la guerra. Abrumas. Nunca te cuestionas si el objetivo justifica los métodos». «Lo entiendo. Cómo funcionan los imperios. Pero entonces, ¿por qué me miras como si estuvieras decepcionada? ¿Por qué esa expresión en la sala del trono, como si hubieras esperado algo mejor?» La pregunta salió más vulnerable de lo que Selení pretendía. Pero Connor no aprovechó la oportunidad. En cambio, reflexionó detenidamente antes de responder. «Porque vi algo en ti que no te permites reconocer. Eres brillante. Tus decisiones tácticas demuestran que eres capaz de compasión. Me diste aposentos individuales en lugar de las celdas de ejecución. Pero has construido muros tan altos a tu alrededor que estás prisionera de tu propio imperio. Soy la emperatriz. Tengo poder absoluto y aislamiento absoluto». Connor dijo que el poder sin conexión es solo una jaula dorada. «Lo he visto antes en comandantes que priorizaron la misión sobre la humanidad. Ganaron batallas, pero se perdieron a sí mismos. Presumes saber lo que he perdido». «No presumo nada. Observo». Hizo un gesto alrededor de la celda. «Vienes aquí sola, despidiendo guardias, arriesgando tu seguridad para hablar con una prisionera que no debería significar nada para ti. ¿Por qué?» Selení podría haber mintió. Podría haber alegado recopilación de inteligencia estratégica o guerra psicológica. En cambio, se encontró diciendo la verdad. «Porque nadie más me mira como tú lo hiciste. Todos ven la corona, el poder, el imperio. Tú lo viste». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Me viste. Y no recuerdo la última vez que alguien hizo eso». «Eso debe ser solitario», dijo Connor, y la dulzura de su voz hizo que algo se resquebrajara en la compostura cuidadosamente mantenida por Selen. «La soledad es irrelevante. Sirvo a mi imperio». «¿Y quién te sirve a ti?». La pregunta fue suave pero devastadora. «¿Quién se preocupa por si estás bien? ¿A quién le importa si eres feliz o simplemente funcional? ¿Quién te conoce como persona y no solo como un cargo?». La respuesta era nadie, y ambos lo sabían. Selení se levantó bruscamente, apartando la mirada porque no podía mantener la compostura mientras él la miraba con esa comprensión. «Esta conversación es inapropiada». «Probablemente», asintió Connor. «Pero viniste aquí por una razón, y no fue para interrogarme sobre inteligencia militar». Tenía razón. Había venido porque durante 3 días no había podido dejar de pensar en aquellos momentos en la sala del trono, cuando alguien finalmente vio más allá de su coraza. «¿Por qué me miraste con lástima?», preguntó, sin volverse. «En la sala del trono, ¿por qué lástima en lugar de odio o miedo?».
Porque reconozco en ti algo que yo mismo sentí, dijo Connor. Después de perder a suficientes personas, se vuelve más fácil dejar de conectar, más fácil concentrarse en el deber y la misión y dejar que todo lo demás se desvanezca. Construyes muros para protegerte de más pérdida. Y al final te das cuenta de que has construido una prisión y piensas que eso es lo que yo he hecho. Creo que te han dicho toda la vida que la emoción es debilidad, que la conexión es vulnerabilidad, que un buen gobernante se mantiene solo. Y creo que has construido un imperio sobre esos principios mientras te asfixias lentamente bajo el peso del aislamiento. Selení se volvió para mirarlo. No sabes nada de mi vida. No, reconoció Connor. Pero sé lo que es la soledad. Sé lo que se siente tener gente a tu alrededor constantemente, pero nadie que te conozca de verdad. Sé lo agotador que es mantener una máscara a cada instante. Hizo una pausa. Y sé que a veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que estás cansado. No puedo permitirme estar cansado. El imperio continuará, reconozcas o no tu humanidad. La cuestión es si sobrevivirás al imperio o si te consumirá por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que Selení no estaba preparada para analizar. Había llegado a comprender al prisionero que había matado a sus guerreros y en cambio, encontró a alguien que la comprendía como nadie más lo había intentado. Este interrogatorio ha terminado, dijo, dirigiéndose a la puerta. En realidad no fue un interrogatorio, observó Connor. No preguntaste sobre tácticas de la resistencia, movimientos de la flota, inteligencia estratégica. Me preguntaste por qué te miré de cierta manera. Selení se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Y si lo hice, ¿qué te dice eso? Que en algún lugar bajo la corona y el imperio, hay una persona que quiere ser vista, y eso te aterroriza. Salió sin responder, pero sus palabras la persiguieron como sombras. Durante las semanas siguientes, se estableció un patrón imposible. Describió la Tierra antes de las guerras, cuando la humanidad estaba fracturada y caótica, pero rebosante de vida. Habló de música, mostrándole grabaciones de sus archivos personales que los guardias habían pasado por alto, sonidos que la cultura albari clasificaba como ruido frívolo, pero que Connor describía con la reverencia reservada generalmente para lo sagrado. Y Selení, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que aquello era peligroso, se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre la soledad del poder absoluto, sobre el brutal reinado de su padre y las lecciones que le enseñó sobre la fuerza que requiere la represión emocional. Sobre el hecho de que tenía consejeros y súbditos en todo un imperio, pero ni una sola persona a la que pudiera llamar amiga. Eso no es vivir, Connor, dijo durante una conversación. Eso es simplemente existir con adornos imperiales. ¿Y qué sabrás tú de vivir? Replicó Selení. Eres un soldado en una guerra perdida, enfrentando la ejecución o la prisión perpetua. Ahora mismo, sí, pero he vivido. Su expresión se suavizó al recordar. He amado a la gente. He creado cosas, música, arte, momentos de conexión que importaron más que cualquier victoria estratégica. Me he sentado alrededor de fogatas con amigos y he reído hasta quedarme sin aliento. He elegido la conexión compleja y desordenada en lugar del aislamiento seguro. ¿Y a dónde te llevó eso? Capturado, encarcelado, esperando la muerte. Me dio 30 años de vivir plenamente en lugar de existir como una función del imperio, dijo Connor. Cuando muera mañana o dentro de 50 años, moriré sabiendo que fui una persona importante para otros. No solo un cargo o un rol, sino alguien conocida y valorada por ser quien era. Esas palabras atormentaron a Selení durante días. Empezó a notar cosas de su vida que nunca se había cuestionado. Los consejeros que se acercaban con una deferencia calculada, nunca con una calidez genuina. Los súbditos que se inclinaban, pero nunca sonreían. La completa ausencia de alguien que lamentara su muerte como persona,
en lugar de luchar por obtener ventajas políticas en la crisis sucesoria. Gobernaba 47 mundos y no tenía nada real. La crisis llegó un día que empezó como cualquier otro. Selení estaba revisando propuestas de expansión cuando sonó la alarma en toda la nave. Brecha de seguridad en las cubiertas de carga. Una célula de la resistencia humana se había infiltrado a través de un convoy de suministros y se movía por los corredores de los soberanos eternos con un propósito claro: asesinar a la reina. El equipo de seguridad de Selení la trasladó a la Cámara del Trono, estableciendo perímetros defensivos mientras los guerreros daban caza a los infiltrados. Debería haber sido rutinario. Las células de la resistencia habían intentado asesinarla antes, pero siempre fracasaban. Sin embargo, algo en este intento se sentía diferente, más coordinado. Majestad, tenemos acorralados a 3 de los infiltrados, pero detectamos al menos 2 más aún en movimiento. La comandante Tera informó que su arma estaba lista. Se dirigen a las secciones de máxima seguridad. A Selen se le heló la sangre. Connor, el prisionero humano, no es su objetivo. Conoce las tácticas de la resistencia. Si lo liberan, podría ayudarlos a navegar por la nave. Era una preocupación lógica, pero Selení sabía que su temor era más personal. La idea de que Connor muriera en el fuego cruzado, o peor aún, que lo liberaran y se marchara de inmediato, le oprimía el pecho. Hay guardias apostados en su celda, le aseguró Tera. Entonces, la comunicación se llenó de pánico. Zona de máxima seguridad bajo ataque, varios guardias caídos. La transmisión se cortó a estática. Selení tomó una decisión que horrorizaría a su consejo. Voy para allá, Majestad. De ninguna manera. Es una orden, comandante. Me escoltará con seguridad total, pero voy a esa zona de máxima seguridad ahora mismo. Los pasillos eran un caos. Guerreros corriendo a posiciones defensivas, alertas sonando a todo volumen, la IA de la nave rastreando intrusos a través de las redes de sensores. Selení avanzó entre el humo junto a Tera y 6 guardias de élite, dirigiéndose a la sección de máxima seguridad. Al llegar, encontraron cadáveres, guardias Alvari e infiltrados humanos, prueba de una feroz lucha. La celda de Connor había sido derribada. La puerta había sido volada por cargas huecas. El corazón de Selení se detuvo. Había desaparecido. Liberado por la resistencia o muerto en combate. Movimiento de majestad. Se giró y vio a Connor emerger del humo. Sus manos, de alguna manera libres de las ataduras, sostenían a una guardia Alvari herida. Cojeaba gravemente, la sangre brotaba de una herida en la cabeza, pero estaba concentrado en la guardia. Necesita atención médica, le dijo a Selení como si fuera lo más normal del mundo que un prisionero ayudara a sus captores. Recibió metralla cuando derribaron la puerta. El arma de Tera se alzó, apuntando a Connor. Apártate del guardia. Comandante, espere, dijo Selení, mirando a Connor con incredulidad. ¿Qué ha pasado aquí? La célula de la resistencia intentó liberarme, explicó Connor, bajando con cuidado al guardia herido. Me negué, les dije que no me iba, que ese intento de asesinato era estratégicamente inútil y moralmente reprobable. Hizo una mueca. No lo tomaron bien, comenzaron a pelear con los guardias, y yo, señaló la carnicería. En cambio, ayudé a defender a tu pueblo. ¿Por qué? La pregunta brotó de Selení. Eran tu gente, que venía a rescatarte. Eran mis antiguos camaradas cometiendo un error que solo empeoraría las cosas. Connor corrigió. Matarte solo pondría en el poder a alguien más intransigente. Y sus miradas se encontraron. Y empiezas a cuestionar el imperio que heredaste. Lo he visto en nuestras conversaciones. Estás cambiando, pensando de forma diferente. Eso vale más que mi libertad. Selení miró fijamente a aquel humano que había elegido proteger a sus captores en lugar de buscar su propia liberación. Y algo fundamental cambió en su comprensión de la fuerza y la lealtad. Equipo médico para asegurar la sala, ordenó.
Luego, dirigiéndose a Connor, dijo con una leve sonrisa: «Está sangrando. He tenido casos peores». Entonces sus piernas cedieron y Seleni lo atrapó antes de que sus guardias pudieran reaccionar. Ella lo abrazó. Este enemigo, este prisionero, esta persona imposible que de alguna manera se había convertido en el centro de su mundo férreamente controlado y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Comandante Tera, el prisionero debe ser trasladado inmediatamente a las habitaciones de invitados. Atención médica completa, sin restricciones. Majestad, el riesgo de seguridad es responsabilidad mía. Acaba de salvar la vida de Albari a costa de su propia libertad. Eso merece reconocimiento, no encarcelamiento». Seleni miró a Connor, que se desvanecía por la pérdida de sangre pero aún estaba consciente. «Y quizás sea hora de que aprenda de alguien que entienda que la fuerza y la compasión no son mutuamente excluyentes». Connor sonrió antes de perder el conocimiento. «Ya era hora de que te dieras cuenta». Connor despertó en unas habitaciones que definitivamente no eran una celda. Muebles reales. Ventanas que muestran la nebulosa en el exterior. El equipo médico zumbaba suavemente junto a la cama donde los médicos Albari habían tratado sus heridas, y la reina Seleni Bartara estaba sentada en una silla junto a esa cama, con un aspecto exhausto y vulnerable como nunca antes la había visto. «Te quedaste», dijo con voz áspera. «Defendiste a mis guardias cuando podrías haber escapado», respondió Seleni. «Eso me pareció digno de mención. Te dije que matarte empeoraría las cosas. No, podrías haberte marchado sin participar en el asesinato. Deja que mis guardias se encarguen mientras tú disfrutas de la libertad que se te ofrece». Seleni se inclinó hacia adelante. «Elegiste luchar por las personas que te han mantenido prisionero. ¿Por qué?» Connor analizó la pregunta detenidamente. «Porque he llegado a preocuparme por lo que te sucede, no como reina o emperatriz, sino como persona que empieza a cuestionar los muros que ha construido. Y porque hizo una pausa. Porque he visto en quién te puedes convertir en nuestras conversaciones. Alguien que lidera con sabiduría en lugar de solo con poder. Alguien capaz de cambiar un imperio desde dentro. Eso es imposible». «Probablemente». Connor estuvo de acuerdo. «Pero los humanos son buenos en cosas imposibles». Seleni se rió. Un sonido genuino que Connor nunca le había oído. «Mis asesores desean que te ejecuten más que nunca. Eres demasiado peligroso. Demasiada influencia en mis decisiones recientes. ¿Y qué quieres?» «Quiero que detengan a Seleni». Priorizó la vulnerabilidad sobre la seguridad. «Quiero entender cómo ves un imperio construido sobre el miedo y vislumbras el potencial para algo mejor. Quiero aprender a liderar sin sacrificar ninguna conexión humana. Quiero que su voz se quiebre un poco. Quiero dejar de estar sola y no sé cómo hacerlo sin desmantelar todo lo que soy». Connor extendió la mano y la tomó a pesar de la diferencia de especies y el desequilibrio de poder. Se empieza por elegir de forma diferente, no todo a la vez. Pequeñas decisiones como indultar a los guardias que fueron coaccionados. Como escuchar perspectivas que desafían la tuya. Como admitir que no tienes todas las respuestas. Si tomo esas decisiones, seré visto como débil, desafiado, posiblemente derrocado. Tal vez, reconoció Connor. Pero ¿acaso vale la pena mantener un poder absoluto si eso significa no ser conocido jamás, no ser amado en lugar de temido? Seleni permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente sus manos entrelazadas. Albari y humano, conquistador y conquistado. Dos personas que deberían ser enemigas, pero que de alguna manera se habían convertido en algo completamente distinto. «No sé ser otra cosa que lo que me enseñaron a ser», admitió. «Un arma, una herramienta del imperio. Yo tampoco durante mucho tiempo. Familia militar criada en el deber y el sacrificio». Connor le apretó la mano suavemente. «Tuve que perder a personas que amo para darme cuenta de que el deber sin conexión es simplemente una muerte lenta. Así que aprendí a dejar entrar a la gente, a ser vulnerable,
y descubrí que las personas que valía la pena conocer no necesitaban que yo fuera perfecta. Solo necesitaban que fuera auténtica. No sé si puedo hacerlo. Acabas de hacerlo, señaló Connor. Admitiste que no sabes cómo. Eso es vulnerabilidad. Eso es real. Seleni sintió que las lágrimas amenazaban con una demostración emocional que ningún monarca Albari debería mostrar, y no intentó detenerlas. No puedo liberarte. Mi consejo lo consideraría una debilidad. Lo sé, pero tampoco puedo matarte. En lo que te has convertido. Le costaba encontrar las palabras. La única persona que me ve como algo más que mi corona. No puedo perder eso. Entonces encontramos una tercera opción. Connor dijo que cambiamos las cosas gradualmente. Utilicen mi presencia como asesor oficioso para orientar la política hacia la negociación en lugar de la pura conquista. Demuestra a tu imperio que la fuerza puede incluir la compasión. Eso llevará años, posiblemente décadas. No me voy a ninguna parte, dijo Connor con una leve sonrisa. ¿A dónde iría? De vuelta a una guerra en la que ya no creo. De vuelta a tácticas de resistencia que cuestan vidas sin cambiar nada fundamental. Sus miradas se encontraron. O podría quedarme aquí y ayudarte a construir algo nuevo. Un imperio que da cabida a voces diferentes y que lidera a través de la sabiduría en lugar de la fuerza. Tú haz eso. Ayuda al imperio que conquistó a tu pueblo. Lo hago para ayudarte a convertirte en el líder que eres capaz de ser. Tal vez, en el proceso, transformar un imperio en algo a lo que valga la pena pertenecer. Seleni reflexionó sobre esa oferta, comprendiendo su imposibilidad y su necesidad. Entonces tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Entonces quédate, no como prisionera, sino como ella hizo una pausa, buscando el término adecuado. Como alguien que me recuerda que los imperios están hechos de personas, no solo de recursos. Alguien que me ayuda a recordar que soy humano, Albari, o lo que sea. Ser una persona en lugar de solo una corona. Puedo hacerlo, dijo Connor. Aunque te advierto, voy a desafiarte, a cuestionar tus suposiciones y a incomodarte cuando vuelvas a viejos patrones. Bien, dijo Seleni, y lo decía en serio. Lo necesito. Se sentaron juntos en la tranquilidad de la enfermería, dos personas de lados opuestos de una división imposible, y comenzaron el lento trabajo de construir algo sin precedentes. Llevaría años. Seleni se enfrentaría a la resistencia de asesores de línea dura que veían sus reformas como una debilidad. Connor tendría que desenvolverse en el espacio imposible de ser humano entre los Albarei, asesorando a un imperio que había devastado a su pueblo mientras trabajaba por la paz. Habría contratiempos y dificultades, momentos en que los viejos patrones se reafirmarían y los nuevos enfoques fracasarían. Pero gradualmente, el imperio comenzó a cambiar. Los mundos conquistados recibieron mayor autonomía. Las medidas punitivas disminuyeron. Las negociaciones sustituyeron a la subyugación automática. Y en el centro de todo, Seleni aprendió a liderar con una autoridad que no requería miedo. Guiada por alguien que había visto su soledad, y aún así, había decidido estar a su lado. 5 años después de que Connor se quitara el casco por primera vez en la Cámara del Trono, el soberano eterno organizó negociaciones de paz con la resistencia humana. La guerra, que parecía interminable, no concluía con una victoria total, sino mediante un acuerdo negociado. Connor permaneció de pie junto al trono de Seleni durante la ceremonia de firma, no como prisionero ni siquiera como asesor formal, sino como la persona que la había ayudado a comprender que la verdadera fuerza incluía el coraje para cambiar. Cuando los dignatarios visitantes preguntaron por qué un humano estaba tan cerca del trono Albari, la respuesta de Seleni fue simple. Porque me demostró que los imperios más fuertes no se construyen sobre el miedo. Se basan en la valentía de admitir los errores, de aprender de fuentes inesperadas y de priorizar la conexión sobre el control, añadió Connor con su característico humor. Además, porque alguien tiene que decirle cuando se comporta demasiado como una emperatriz y no lo suficiente como una persona. Un trabajo de tiempo completo.
Esa noche, después de que los dignatarios se marcharan y la nave entrara en el ciclo nocturno, Selene encontró a Connor en la cubierta de observación, contemplando la nebulosa que había sido testigo de su imposible viaje. «Quítate el casco», dijo en voz baja. Connor se giró, sonriendo porque hacía años que no usaba armadura de combate, pero comprendió a qué se refería. El eco de aquel primer encuentro, cuando todo cambió. «No lo llevo puesto», señaló. «Lo sé, pero quería recordar aquel momento en que te ordené que te lo quitaras y vi tu rostro, y todo lo que creía saber sobre fuerza y debilidad se derrumbó». Connor se acercó y le tomó la mano. «¿Qué viste que lo cambió todo?» Compasión donde esperaba odio, comprensión donde esperaba juicio, y alguien que miraba. Sentí mi soledad y no la aproveché, simplemente la reconocí, en cambio, ofrecí conexión. Y ahora veo a la persona que me ayudó a convertirme en alguien a quien puedo respetar, que estuvo a mi lado durante cambios imposibles, que eligió ayudarme a construir algo mejor en lugar de simplemente escapar a algo más fácil. Estaban juntos bajo la luz de la nebulosa. Dos personas que deberían haber sido enemigas, pero que se habían convertido en algo más profundo que la amistad, más fuerte que una alianza. No exactamente amantes. Las complejidades de las especies y la historia lo hacían difícil. Pero sí compañeros en el sentido más estricto. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Connor. De haber elegido este camino en lugar de la pura conquista. Habría sido más sencillo. Sencillo no es lo mismo que correcto, dijo Selene. Y no me arrepiento. Un imperio construido sobre el miedo se habría derrumbado tarde o temprano. Estamos construyendo algo que podría perdurar. Algo basado en el consentimiento en lugar de la coerción. Todavía queda mucho trabajo por delante. Siempre lo habrá, asintió Selene. Pero ya no lo afronto sola.